Buenos días, hoy es un sábado especial, sábado en el que vamos a entrar en comunión con nuestro Dios. Vamos a estudiar este hermoso libro, Marcos, y no se olviden de compartir, mis hermanos, compartamos. Tampoco se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y obtengan su copia completamente gratuita. Hoy día vamos a estudiar de adentro hacia afuera. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos otra vez por todo el cuidado que has tenido con nosotros durante esta semana. Gracias por traernos a tu casa para estudiar y estar en comunión contigo. Señor, bendícenos en nuestras necesidades y cuida, Señor, a aquellos que han hecho sus pedidos especiales en nuestra página del internet. Bendíceles y cuídales, Señor, y también te pedimos por nuestros hijos. Ayúdales y cuídales en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Marcos 7:15. Miren lo que dice. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo, más bien lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Hoy día vamos a estudiar algo acerca de qué es lo que contamina al hombre. Por eso el primer día dice tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Empezamos con Marcos 7:1 y 2 y miren lo que dice. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuando se desea vivir ritualmente puro sin tomar en cuenta las Escrituras. Vamos a ver cómo es este asunto. Marcos 7:3, miren lo que dice. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, entonces ellos estaban tratando de vivir ritualmente de acuerdo a la tradición de los ancianos. ¿Qué era la tradición de los ancianos? Miren lo que dice Marcos 7:7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Entonces la tradición de los ancianos eran mandamientos de hombres, y por eso se enfatiza, pues en vano me honran. Si están siguiendo la tradición de los ancianos, que son mandamientos de hombre, entonces en vano honran a Dios. No están honrando bien a Dios. ¿Y qué sucede luego? Marcos 7:6, miren lo que dice. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Una adoración tratando de ser ritualmente puro, siguiendo la tradición de los ancianos, que son mandamientos de hombre, es, según Marcos 7:6, una adoración hipócrita. Y el resultado de esta adoración, ¿qué es? ¿Qué es el resultado? Frecuentemente, ¿qué sucede cuando estamos tratando de adorar de una manera falsa? ¿Qué hacemos frecuentemente? ¿Qué hacían los fariseos y escribas? Miren lo que dice aquí, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan
con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Una adoración de esta manera frecuentemente tiene como resultado la condenación. Frecuentemente una adoración de este tipo basado en lo que dicen los hombres es una adoración que condena, es una adoración que dice: ustedes no están en lo correcto, yo estoy en lo correcto. Es una adoración de ese tipo. Pero miren lo que dice Marcos 7:5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Por qué tus discípulos no llevan esta clase de adoración? ¿Por qué? Miren lo que dice Marcos 7, 8 y 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, el problema de esta adoración, dice Jesucristo, que están dejando el mandamiento de Dios. No es una adoración basada en la Biblia, sino que, miren lo que dice: os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, una adoración hipócrita, una adoración de condenación, una adoración basada en lo que dicen los hombres, lo único que hace es invalidar los mandamientos, invalidar la ley de Dios, invalidar lo que enseña realmente la Biblia, para guardar lo que dicen los hombres. Entonces, una adoración de esta calidad invalida la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y por eso Jesús les da un ejemplo cómo invalidan los mandamientos de Dios, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. En vez de honrar a tu padre y a tu madre, ellos se inventaron esta tradición. ¿Para qué? Para decir: estoy honrando a mi padre y a mi madre porque estoy dedicando una ofrenda a Dios. Y Jesús claramente les dice: esas prácticas basadas en la tradición, en los mandamientos de los hombres, invalidan la ley, invalidan lo que dice la ley y no sirven para nada, son hipócritas. Lo único que el ser humano debe hacer es guardar lo que dice la Biblia. Eso es lo único que debemos hacer. Tenemos que tener cuidado con lo que dicen las tradiciones, los mandamientos de los hombres. Tenemos que ir a la Biblia y solamente a la Biblia. El segundo día dice: manos limpias o corazón limpio. Y continúa con esta historia. Marcos 7:5, vamos a recordar lo que enfatiza: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Por qué ellos comen pan con manos inmundas? ¿Por qué no se lavan?
Y miren la explicación que Jesús da y que a veces utilizan algunos hermanos para decir ya no hay alimentos contaminados. Miren cómo explica esto. Marcos 7, 14 y 16 dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces Jesús está continuando esta idea. ¿Qué estaban diciendo los fariseos? Que comen pan con manos inmundas y entonces están comiendo comida contaminada. Y Jesús les dice, óiganme, no hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, refiriéndose a esta tradición en primer lugar. Jesús ya había dicho que hay que seguir lo que dice la Biblia y no lo que dicen los hombres. Muchas veces lo que dicen los hombres es que se puede comer de todo. Que el Levítico, cuando habla de los alimentos inmundos y no inmundos, eso ya no sirve de nada. Eso es lo que dice la tradición, eso es lo que dicen los hombres. Pero Dios, Jesucristo había dicho, no, hay que guardar lo que dice la Biblia. Y en este caso especial, no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Está hablando de ese comer con manos inmundas. Entonces, estas tradiciones son las que contaminan al hombre. Luego miren lo que dice Marcos 7, 17 al 19. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, sobre todo lo que Jesucristo estaba diciendo. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, siendo limpio todos los alimentos. Entonces está diciendo que si comen pan con manos inmundas, de acuerdo a lo que dicen las tradiciones, los hombres, eso no les va a contaminar. Y Mateo, en un pasaje paralelo, explica con claridad esa situación. Mateo 15:20 dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. Estas cosas, las tradiciones humanas, son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces Jesucristo está explicando todo lo que se hace de acuerdo a la tradición de los ancianos, como lavarse las manos para no comer con manos inmundas, eso no contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina entonces al hombre? Jesús termina esa explicación diciendo en Marcos 7, 20 al 23, pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. ¿Qué contamina al hombre? Lo que del hombre sale, o sea, lo que hace el hombre. En este caso, las tradiciones que no están de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué eso contamina al hombre?
porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué es entonces lo que contamina al hombre? Lo que el hombre hace desechando la ley de Dios, desechando los mandamientos de Dios. Cuidado que nosotros vivamos no con la palabra de Dios, sino con lo que dicen los hombres. Nuestro fundamento, que nunca se va a derrumbar, está solamente aquí en la palabra de Dios. El día tercero dice, migajas para los perros. Ahora cambia la historia en Marcos capítulo 7, y entonces se nos muestra cuando Israel considera a alguien como paria, como un ser humano que no merece la bendición de Dios. Miren esta historia, Marcos 7, 24 y 25. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Entonces esa mujer era una mujer paria que tenía un problema muy serio. Tenía una hija con un espíritu inmundo, pero esa mujer se acercó a Jesús. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Para esta mujer paria, Jesús era la única solución. Jesús era su esperanza. Marcos 7, 26 y 27 dice, la mujer griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Ella vio a Jesús como su única solución, y la mujer, ella le ruega por ayuda. Ayúdame, Señor, yo sé que tú puedes ayudarme. Echa fuera de mi hija al demonio, tú puedes hacerlo. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. ¿Quiénes? Los hijos. ¿Quiénes son los hijos? ¿A quiénes se refería Cristo cuando dijo a los hijos? ¿Quiénes? Sin duda alguna al pueblo de Israel, al pueblo judío. ¿Por qué? Miren lo que dice Romanos 3, 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Sí, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. Y por eso Jesús dice, primero tienen que saciarse los hijos. El pasaje paralelo a Marcos, Mateo 15, 24, explica de esta manera. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En la misma historia, Mateo explica por qué dijo esto Jesucristo, porque había sido enviado primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Jesús dice que primero ayudará a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien. Los judíos creían que no estaba bien que las personas que no eran del pueblo de Israel reciban las bendiciones de Dios. Entonces no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Los judíos creían que los gentiles eran indignos de recibir las bendiciones del cielo. Eso es lo que creían los judíos. Y Jesucristo está guiando esta conversación a una cosa especial. Él incluye la palabra los perrillos y la mujer se agarra de esta palabra. Marcos 7, 28 y 29 dice: respondió ella y le dijo: sí, Señor, esto es verdad, Señor. Es verdad que primero tienes que ayudar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es verdad que los judíos creían que nosotros somos indignos de recibir las bendiciones de Dios. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Sí, Señor, la bendición es para el pueblo de Israel, pero los gentiles, nosotros, los que en estas palabras se los denomina perrillos, también tienen derecho a la salvación. Comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Por esta palabra, por lo que has dicho, ve, el demonio ha salido de sus hijos. Por esa palabra, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía? Mateo 15, 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Estas palabras has hablado. ¿Por qué? Porque, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mis queridos hermanos, el Evangelio es para todos. Lo único que necesitamos hacer es tener fe, acercarnos a Jesús, decirle: Señor, sálvame. El cuarto día dice: con la lengua trabada. Marcos 7, 31 al 34. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo. La condición de este hombre era desesperante. Era cuando uno está aislado y sin comunicación. Estaba sordo y no podía hablar bien. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. ¿Quiénes le rogaron? Los que trajeron al sordo y tartamudo a Jesús. Eso implica que cuando uno está aislado y sin comunicación, como un sordo y tartamudo, entonces necesita la ayuda y la fe de otros. Mis queridos hermanos, muchas personas necesitan nuestra ayuda, nuestra fe, para alcanzar la salvación. Que sigue: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Jesús percibe la difícil situación del hombre y toca las partes afectadas que va a sanar. Y luego, ¿qué hace? Y levantando los ojos al cielo. Esta persona no podía escuchar, pero podía ver, y podía ver qué es lo que hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Levantó los ojos al cielo. El hombre podía ver que la curación solo provendría del poder divino. Solamente Dios podía ayudarle. Y luego, ¿qué hizo Jesús? Miren lo que sucedió. Gimió. ¿Por qué gimió?
gimió Jesús? Porque vio a un hombre que no podía escuchar, porque vio reflejado en ese hombre a personas que aunque están bien, no desean escuchar la palabra de Dios, como vamos a ver luego. Entonces Jesús vio un cuadro patético de la sordera del corazón humano ante su mensaje. Jesús gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Marcos 7, 35 al 36 dice, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Entonces Jesús curó completamente a esta persona, lo curó completamente. ¿Y qué pasó? Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más los divulgaban. Entonces aquellas personas que habían ayudado a este hombre, ¿qué pasó? Los testigos, los que habían ayudado, se volvieron misioneros, predicaban el mensaje de Dios. Mis queridos hermanos, muchas personas necesitan nuestra ayuda y nosotros tenemos que ser misioneros de Dios. El quinto día dice, cuidado con el pan en mal estado. Marcos 8, 11 al 13. Miren lo que dice aquí. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo señal del cielo para tentarle. Los fariseos habían visto los milagros que había hecho Jesús. Los fariseos habían visto cómo Jesús sanaba personas, resucitaba personas, habían sido testigos de las grandes cosas que Jesús estaba haciendo, pero no quisieron oír y pidieron señal del cielo. ¿Y qué pasó con Jesucristo? Hizo lo mismo que con este hombre sordo y gimiendo en su espíritu. O sea, Jesús vio un cuadro patético de la sordera del corazón humano ante su mensaje y gimiendo en su espíritu y dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¡Qué pena! Cuando uno no desea oír el mensaje de Dios. ¡Qué pena! Qué pena es cuando uno ve que Jesucristo es su Salvador, cuando uno siente en su corazón, Jesucristo me puede salvar, pero endurece su corazón como estos fariseos. Entonces, qué pena, qué patético es escuchar y ser sordo al mensaje de Dios. Miren lo que dice Marcos 8, 14 al 18. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. ¿Quiénes habían olvidado? Los discípulos. ¿Y qué estaba pasando? Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Guárdense de las influencias de estos fariseos que escuchan, que son testigos y no quieren comprender. Guárdense de esos problemas. Entonces, guárdense de la levadura de los fariseos. Pero inmediatamente que Jesús les dice eso, miren qué pasa. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? A veces no hay más sordo que aquel que no desea escuchar. Y Jesús les había dicho, guárdense de estos problemas, guárdense de esos problemas, pero ellos no querían escuchar. Miren lo que continúa. Y entendiéndolo, Jesús les dijo,
qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. ¿Qué está pasando con ustedes? Ustedes también están viendo las grandes maravillas que Jesús ha hecho y todavía no entienden. No pueden recordar. ¿No pueden recordar? ¿Qué cosa no pueden recordar? Miren lo que dice Marcos 8, 19 al 21. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Y él dijo, ¿cómo aún no entendéis? Oh, mis queridos hermanos, así como los discípulos, a veces nosotros no comprendemos, no entendemos todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, pero tenemos que confiar. Tenemos que confiar porque cuán grandes cosas ha hecho Jesucristo por cada uno de nosotros. Tenemos que recordar y no ser como los escribas y fariseos, que cuando veían que Jesucristo era evidentemente el Salvador, cerraban sus ojos para no mirar, que cuando escuchaban que Jesús era Salvador y sabían que Él era Salvador, ellos se hacían de oídos sordos. Cuidado, mis hermanos, tenemos que confiar solamente en la palabra de Dios, no importa qué. No importa qué suceda. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos acompañe todos los días de nuestra vida. Que Dios nos cuide, mis hermanos.